a ir a un tema relacionado con el caso Catrillanca, pero que tiene que ver con el operativo ocurrido el 7 de enero por parte de la Policía de Investigaciones, en el que termina muerto un funcionario de la policía, pero donde además se ha producido un hecho respecto de la determinación que ha hecho la Corte de Temuco al acoger un recurso por la detención de la hija de Camilo Catrillanca. Ese día, en esa jornada, lo que ha dicho la Corte de Temuco es que la PDI actuó con fuerza desproporcionada e ilegítima, y al respecto ha tenido un rol que jugar tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos como la propia defensora de la niñez, con quien vamos a conversar a esta hora, la defensora Patricia Muñoz. ¿Cómo está, defensora? Buenos días. Hola, Mirna. Buenos días, Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, defensora? Buenos días. Defensora, quisiera preguntarle primero que nada cuál es el alcance que tiene para usted la decisión de la Corte de Temuco y qué situación viene ahora a partir de esto. Bueno, es muy importante. La verdad es que nosotros como Defensoría de la Niñez conversamos directamente como el equipo de la región con la niña el día 7, el mismo día que ocurren los hechos, y presentamos la acción de amparo al día siguiente. Convencidas como institución de la necesidad de que una situación como esta no fuese tolerada desde el punto de vista jurídico, y es lo que la Corte ha dicho de manera contundente el día de ayer en el fallo, por unanimidad. La sala, que conoció de los antecedentes, estableció que la niña había sido detenida, un hecho que evidentemente no es permitido, atendida su edad y las circunstancias de ocurrencia de los hechos, y también estableció que la Policía de Investigaciones de Chile había ejercido una fuerza desproporcionada y desmedida, y que con ello había vulnerado sus derechos constitucionales a la libertad y la seguridad personal. Por lo tanto, es un fallo muy relevante. Además, a diferencia del INDH, nosotros presentamos la acción de amparo no solo contra el prefecto inspector de la región, sino que lo presentamos también contra el director general de la Policía de Investigaciones y también contra los funcionarios que actuaron en el procedimiento. Y hago este énfasis porque me parece relevante desde el punto de vista también de la responsabilidad que tiene el mando institucional, ¿no es cierto?, en el ejercicio de acciones como las que han sido constatadas por la Corte de Apelaciones de Temuco de manera contundente, estableciendo que el actuar policial fue indebido e instruyendo a la Policía de Investigaciones de Chile comportarse y actuar con pleno y estricto respeto a la Constitución, a los tratados internacionales, particularmente a la Convención sobre los Derechos del Niño, y abstenerse de ejecutar cualquier acto vulneratorio, no solo contra la hija de Camilo Catrillanca, sino que contra cualquier otro menor de edad. Y eso nos satisface muchísimo, y esperamos, por tanto, que el ministro del Interior, en tanto responsable civil de la ejecución y acción de las policías, pueda, en razón de este fallo, adoptar las medidas que le parezcan pertinentes, habida cuenta de sus declaraciones en el contexto de estos hechos. Sí, es que sobre lo que usted señala, defensora, justamente el 12 de enero, días después de este hecho que fue además terrible para la propia Policía de Investigaciones, porque también terminó con un policía muerto, con varios policías heridos, algunos de ellos muy graves. Y en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, precisamente el director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, señalaba que lo que muchos han negado es una realidad, que ahí en Temuco-Uicuy hay violencia, hay drogas y hay armas, y lo que más recalcó es que no fue detenida la hija de Camilo Catrillanca, que eso fue una situación, me imagino, tratando de explicar, generada por la circunstancia, pero que en ningún caso eso era parte del procedimiento, ni menos la intención de la policía, ni menos fue lo que ocurrió, es lo que finalmente dice. Entonces, esta decisión de la Corte echa por tierra sus palabras, ¿no? Para quien no nos escucha, perdón, hay que apuntar que la niñita tiene 7 años. Cuando usted hablaba de la edad, son 7 años la hija. Pues, que 7 era un años. hombre muy joven, era Catrillanca también. Así es. Sí, bueno, la niña tiene 7 años efectivamente, que además estaba de cumpleaños ese día los cumplía. Y efectivamente la decisión de la Corte de Apelaciones evidentemente da cuenta de que las afirmaciones que se sostuvieron en su momento no se condicen con la realidad. A ver, yo siempre utilizo un dicho: las cosas son lo que son y no lo que se dice que son, ¿no? Y por tanto, desde ahí lo que ha quedado de manifiesto con la sentencia de la Corte es que acá lo que hubo fue una detención,
que fue una privación de libertad ilegítima por parte de la policía en este contexto, y que en ese contexto lo que se hace además es fuerza desmedida, desproporcionada, que está impedida en el ejercicio de las funciones policiales. Y con esto uno no pretende, ni podría pretender, aminorar en nada la gravedad de lo ocurrido en relación con el funcionario policial fallecido, que es una situación lamentable, que nadie quisiera para un país que la policía muriera en actos de servicio. Eso es algo que no podemos tampoco tolerar como país. Pero acá lo que quedó de manifiesto en este recurso de amparo que la Defensoría de la Niñez presentó es que la información que se sostuvo por la Policía de Investigaciones no se condecía con la realidad. Tanto es así que la propia sentencia de la Corte dice que ni siquiera la PDI cuestiona el hecho de haber detenido, de haber... no voy a usar la expresión detención porque van a decir que eso ellos creen que no es una detención, pero de haber tomado a la niña, de haberla tenido bajo 3 funcionarios policiales, porque nosotros como Defensoría de la Niñez exhibimos una foto donde eso queda de manifiesto, es tremendamente elocuente, y esa foto no se controvierte por la Policía de Investigación, ¿no? Defensora, sí, ahí le quiero plantear justamente la contradicción que se produce en las impresiones respecto a las actuaciones de la PDI, así como también muchas veces ocurre con Carabineros. Me refiero, por ejemplo, que aquí, según el relato de esos mismos hechos que usted está recordando, a la niñita la lanzaron al piso, incluso la apretaron contra el pavimento, o contra la superficie, no sé si era pavimento, o la tierra, y hay también denuncias de amenazas de muerte de un policía de la PDI a otra menor de edad. Está la frase que se cita, te moviste, mato, versus la impresión que se nos transmite en otro tipo de instancias, casos de violaciones de derechos humanos durante el estallido social en Santiago, donde la Brigada de Derechos Humanos de la misma PDI aparece elogiada porque ha logrado investigar y establecer culpabilidades, incluso o presunciones de culpabilidad en casos de policías uniformados involucrados. Le hace caso Campillay, caso Gatica. Entonces... La Brigada de Derechos Humanos de la PDI aparece elogiada por el aporte que ha significado en la persecución de este tipo de hechos. Estos efectivos de la misma PDI aparecen involucrados en hechos sumamente oscuros que usted está persiguiendo ahora. A ver, ¿ante qué nos enfrentamos? ¿Ante un problema de formación de unidades específicas, de hombres específicos de estas fuerzas? ¿Son temas de falla institucional? ¿Cómo lo describiría? Porque el panorama es muy contradictorio. Sí, la verdad es que yo no sé si veo derechamente una contradicción en esa situación. Ocurre que efectivamente la Brigada de Derechos Humanos tiene un contexto de trabajo que es diverso al que tienen los funcionarios que ese día desplegaron sus acciones en las comunas de Ercilla y en la comunidad de Temucuicui, ¿no? Ustedes saben que ese era un operativo relacionado con narcóticos, era un operativo que además se había constituido por funcionarios que venían de distintas unidades de distintos lugares del país. Desde esa perspectiva, las posibilidades de conocer directamente cuál era la formación y las capacidades técnicas que tenía cada uno de ellos obviamente son más difíciles. Con esto no quiero avalar comportamientos de esta naturaleza, sino que por el contrario, hacer énfasis en la importancia que tiene que cualquier funcionario policial, en tanto agente del Estado y responsable del uso de la fuerza por mandato constitucional, tenga la suficiente preparación para actuar con estricto respeto y apego a los derechos humanos de las personas a quienes se enfrenta. Porque en definitiva la instrucción y la orden que da la Corte de Apelaciones de Temuco a la PDI en ese contexto, en razón de este amparo que dedujimos como Defensoría de la Niñez, es clara, es absténganse de vulnerar derechos asegurados por la Constitución. Uno esperaría que no hubiera la necesidad de que un tribunal de la República le dijera a la policía que se comportara de esa manera, ¿no es cierto? Pero desde ese punto de vista también hay que señalar que este es un hecho específico en relación del comportamiento de funcionarios respecto de esta niña, sumado al que se da en el ejemplo o en la situación que tú planteas, Mauricio, que tiene que ver con este audio, respecto del cual nosotros como Defensoría de la Niñez ya dedujimos al día siguiente también de conocer esa información un recurso de protección en favor de esta adolescente que habría sido víctima de esta brutalidad en relación con el comportamiento policial, que nosotros también esperamos que sea acogido por la Corte de Apelaciones de Temuco, porque acá, más allá de que el rol de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones ha sido muy relevante en el contexto de las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos cometidos en Chile desde octubre del año 2019, lo cierto es que eso no puede tener como consecuencia
que actuaciones que contrarían la Constitución, la ley y también la Convención sobre los Derechos del Niño no sean debidamente investigadas y sancionadas por los tribunales de justicia, tal como lo ha sido en este caso en relación con la hija de Camilo Catrillanca el día de ayer, el recurso de amparo que la Defensoría de la Niñez dedujo, insisto, a diferencia del INH, también contra el director general de la Policía de Investigación. Y por eso es importante esto, porque en el fondo esto debiera implicar una definición del director general de la Policía de Investigaciones en orden a cómo se revisan los procedimientos de su institución y también la responsabilidad que le cabe desde esa perspectiva al trabajo que se hace por parte del ministro del Interior en relación con el control efectivo de la función policial, en tanto el deber de supervisión de parte del Poder Civil, porque en su momento finalmente se compró, por decirlo de alguna manera, la tesis de la policía, y desde el Ministerio del Interior se mantuvieron en eso para luego decir que iban a esperar las decisiones de los tribunales. Bueno, ya hay una decisión del tribunal unánime, contundente, que esperamos implique acciones concretas por parte del Ministerio del Interior en relación con este tema. Completamente. Ahora, defensora Patricia Muñoz, usted tiene ahí un rol que jugar y su rol es justamente preservar y proteger el derecho de los niñas y adolescentes en el marco que sea, porque más allá de que la policía y lo que ha, derivado de este terrible hecho, haya señalado que en este operativo, y le digo, independiente si el operativo fue hecho en el momento correcto o el momento absolutamente inadecuado, el hecho es que lo que dice la policía es que nosotros llegamos a un campo minado donde nos estaban esperando con balas. Entonces, desde ahí que tienen además una persona muerta. Pero no quiero entrar en eso porque ese no es el ámbito de lo que a usted le compete y aquí quiero volver. Porque además no tiene nada que ver con el momento en el que se produce la situación de la niña, que eso es importante separarlo también, ¿no? Porque se tratan de mezclar las cosas y resulta que son momentos distintos, lugares distintos y ahí la policía está hablando de cosas distintas. Es que eso es muy importante dejarlo claro, porque una cosa no quita la otra, pero lo que aquí usted, y es lógico, tiene que atender es la preservación de los derechos de toda niña y adolescente en el marco y en el contexto que sea. Dicho esto, ¿qué le parece la decisión que también ha tomado el Tribunal Oral en lo Penal de Angol respecto del joven, el adolescente de 16 años que acompañaba a Camilo Catrillanca, de iniciales MAPC, por el cual, ¿no es cierto?, el principal ya acusado y condenado, el ex GOPE Raúl Ávila, enfrenta los cargos, Carlos Alarcón, de homicidio frustrado, ¿no? Sí, mire, la verdad es que ayer fue un día bien emotivo porque por una parte se conoció la sentencia y en el caso conocido como Catrillanca y por otra parte se conoce también la decisión respecto de el amparo en favor de su hija, ¿no? Y fue también emotivo porque este fue un juicio, el juicio Catrillanca, un juicio bien largo, entorpecido por muchas cosas y entorpecido adicionalmente por la pandemia. Y el día de ayer se conoce la sentencia, donde de manera muy potente también la situación de MAPC encuentra un espacio de justicia que es imprescindible, ¿no? Y en ese sentido se condena a Carlos Alarcón como autor de homicidio frustrado respecto del adolescente MAPC. En ese sentido y por ese delito se le impone por parte del tribunal una pena de 5 años y un día de privación de libertad. Y también se condena a Raúl Ávila por el delito de apremios ilegítimos cometido en contra de este adolescente, donde se le impone una pena de 3 años y un día de privación de libertad. Y también se le sanciona a Raúl Ávila por disparo injustificado a una pena de 3 años y un día también. Se dispone por la sala del tribunal que estos dos exfuncionarios, Alarcón y Ávila, deben cumplir sus penas privadas de libertad. Y a nosotros nos parece que las sanciones son acordes y proporcionales a la gravedad de los hechos que tuvo que vivir y enfrentar MAPC. La verdad es que la vida de MAPC cambió el día 14 de noviembre del año 2018. Cambió no solo porque estuvo expuesto, como quedó de manifiesto en la condena del tribunal, a morir a manos del condenado Alarcón, sino que también cambió porque tuvo que presenciar directamente cómo a su amigo, a quien para él era un referente, lo asesinaban precisamente a su lado. Y cómo además, después de eso, de la violencia inusitada que esa acción implicaba,
tuvo que tolerar acciones de parte del condenado Ávila que involucraron hechos que atentaron contra su integridad física y psíquica de manera evidente. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos, obviamente, es que esta decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Angol quede ejecutoriada, de manera tal de que, en definitiva, MAPC pueda no solo tener la tranquilidad de que se ha hecho justicia en razón de lo que él vivió como víctima, sino que también el Estado, desde la perspectiva de la responsabilidad que le cabe, se comprometa de manera efectiva a asegurarle instancias de reparación que permitan que él pueda integrar esta experiencia tan dura en su vida y no afectar su desarrollo integral en lo sucesivo y en su vida adulta. Muy bien, queremos dar las gracias a Patricia Muñoz, defensora de la niñez, por este contacto con ADN hoy. Muchas gracias a ustedes.